Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Yo Aprendo en Casa con ProManagement. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Farid Omar Rosales Ventura. Él es ingeniero civil de la Universidad de Piura, de la UDEP. Es máster en Project Management en la Universidad de San, también en la Universidad La Salle de España. Actualmente es gerente general de Venture SAC. Y él hoy día nos va a presentar el tema de sistemas constructivos de rápido armado. Farid, la clase es tuya. Gracias Rommel. Buenas tardes. Agradezco a los colegas de Pro Management por organizar este evento, sobre todo por invitarme, a ustedes por compartir este tiempo, por hacer un paréntesis a su cuarentena. Bueno, aprovecho la oportunidad, un saludo a mi esposa Ana, a mi pequeño Gael que está en Piura. Les envío un fuerte abrazo. Soy Farid Rosales, como bien lo mencionó Rommel, y si algo vamos a conversar hoy día precisamente sobre los sistemas constructivos de rápido armado. La evolución de estos sistemas constructivos se ha caracterizado por la mejora de la resistencia de los materiales y de la velocidad con la que éstas son construidas. La tecnología y la innovación nos sorprenden con soluciones que buscan reducir justamente los procesos de la construcción, de paso la contaminación y por supuesto los costos en los proyectos, ¿no? Dando como resultado entonces construcciones resistentes, duraderas, ecológicas, y ahora se está hablando mucho de la construcción bioclimática, ¿no? Mi experiencia con los sistemas constructivos empieza en el año 2008. En el año 2008 tuve la suerte de encontrarme con una empresa que se dedicaba a la construcción con procesos alternativos, no con construcción de ladrillo y cemento, sino una construcción modular, ¿no? Un poco impulsado por los requerimientos de los entornos o sectores mineros y petroleros, que remandaban de sistemas constructivos, pero no los convencionales, ¿no? Por temas de impacto ambiental, requerían que sean resistentes a los diversos climas, a climas de bajo cero, a extremos climas de calor, de lluvia. Y bueno, en ese sentido, esta foto fue en el año 2008 y estábamos construyendo justamente un campamento para los amigos de Plus Petrol en Malvinas, y ahí empezó todo, ¿no? A partir de ahí han pasado muchos años, hemos construido tanto en ciudad como la pequeña foto que está en la esquina, en la sierra, en Cajamarca, como se ve en la segunda foto, en la selva y también en la costa frente al mar, ¿no? Donde hay unos vientos increíbles, la temperatura fuerte y la abrasión, ¿no? La humedad. Y bueno, los sistemas se comportan muy bien y vamos a empezar el tema, ¿no? Colegas, la construcción no es una actividad nueva. La construcción no hay necesidad de decirlo, ya data y los primeros registros desde la Biblia, vista como documento histórico, registran muchos pasajes que evidencian la tecnología constructiva, ¿no? Si hacemos una pequeña línea de tiempo, un poco para arrastrar cómo ha ido evolucionando los sistemas constructivos, ustedes recordarán los muros de Jericó, ¿no? Los muros quieren decir ladrillos, ¿no? Es una de las más antiguas ciudades, bueno, la de Jericó, la en el Neolítico. Estamos hablando de casas de ladrillo, y la particularidad es que tenían unos suelos bastante pulidos, ¿no? Algo muy interesante, porque hoy en día conocemos así al porcelanato, al cerámico. Estamos hablando de 9000 antes de Cristo. En Turquía, aproximadamente hace 8000 antes de Cristo, ya empleaban una argamasa, un mortero de cal, y utilizaban también la técnica de pulimento, ¿no? El katal kuyuk es una casa típica que demuestra esa técnica que tenían para construir, ¿no? Sobre los años 3800 antes de Cristo, durante la dinastía de Song,
ellos registran, hay documentos, o quizá los primeros documentos donde se registra las técnicas de producción de ladrillo, algo increíble, pero estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Y ya vamos a ver por qué la incidencia en el tiempo, ¿no? En los egipcios, en el año 2600 antes de Cristo, ya usaban el mortero de yeso, sobre todo para la mampostería de las pirámides, por ejemplo, la pirámide de Keops, ¿no? Hay documentales completos en Netflix, en YouTube, que uno puede revisar, es una cosa increíble, ¿no? En los años 1100 antes de Cristo, justamente por la zona de Jerusalén, hay muchos vestigios, ¿no? Del empleo de tejas. Ahí estamos hablando de ladrillos cocidos, de tejas cocidas. O sea, si se dan cuenta, ya estamos hablando 1000 años antes de Cristo, ya teníamos muros, tejas, muros cocidos, pisos pulidos. Si se dan cuenta a la tecnología de hoy, cuánto ha evolucionado, quizás unos podrán ver pocos, otros mucho. Sigamos avanzando. En el año 450 antes de Cristo, ya ahorita nos ubicamos al norte de Europa, empieza a emplearse, bueno, no es que empiece a emplearse, sino los vestigios hablan de construcciones de madera y encañado para las viviendas, ¿no? Y mucho tiene que ver los climas, la topografía, las ubicaciones, las civilizaciones. Por ejemplo, la civilización Grecia, ¿no? En Grecia, 200 antes de Cristo. Y de esto, pues, no hay mucho más que ver. Las construcciones en piedra, unidas con mortero de cal, de buena calidad, y sobre todo los morteros pulidos también rescataron esto de otras, civilizaciones, hasta llegar ya por la época 100 antes de Cristo, el Imperio Romano. Roma, ustedes saben, es ícono en cuanto a muchas cosas: construcción, moda, tecnología, comida, en la historia de la religión cristiana también, ¿no? Roma en sí fueron los herederos de toda la tecnología de la construcción antigua, ¿no? Ellos tenían el opus caementicium, que es el hormigón romano, ¿no? Es un hormigón que, bueno, se le ha hecho pruebas, y es bastante perdurable en el tiempo su resistencia, ¿no? Realmente muy increíble. Ellos ya prácticamente conocían el concreto, de los primeros concretos muy eficientes, ¿no? Y me he detenido en Roma, no le he puesto su imagen porque vamos a ver a continuación ya una cosa, digamos, de avanzar. Estamos hablando en la época romana, ¿no? El Panteón de Agripa, ¿no? El óculo, hay un óculo, no solo es un tema de óptica, lo que, digamos, la tecnología que usan, ¿no? Los elementos estructurales de la cúpula, hay toda una investigación en el anillo de compresión que hay en la parte superior, aparte de la arquitectura exquisita, ¿no? El foro romano, ¿no? A la derecha, he tenido oportunidad de visitarlo, y es toda una urbe, una metrópolis, ¿no? El foro romano tiene la connotación de ser centro urbano, está lleno de templos, basílicas, arcos, era el centro comercial, ¿no? De esa época. Abajo a la izquierda tenemos el gran Coliseo romano, ¿no? Imponentes columnas, como se ven ahí, está lleno de subterráneos, ladrillos, mecanismos. Es la verdad muy interesante revisar la tecnología que tenían ahí, ¿no? Y a la derecha, algo bastante exquisito, el acueducto, los acueductos de Segovia, por ejemplo, ¿no? No solamente por el hecho de ser un acueducto, ¿no? Que conduce agua. En la parte de arriba, eso que parece una viga, es un canal, ¿no? El agua. Estamos hablando de la arquitectura, muy bonita a la vista, del diseño estructural, ¿no? Del dominio de la técnica de constructiva, de la hidráulica para conducir el agua con ciertas pendientes, ¿no? Y de la impermeabilización que necesitaban para que esto funcionase, ¿no? Estamos hablando del Imperio Romano. En la línea de tiempo, en la época medieval post Roma, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano,
eh, digamos, ahí empieza una caída de la construcción. Cada región, porque Roma abarcaba unas regiones y legiones muy amplias, ¿no? Llegaban hasta España, es lo que actualmente conocemos de Italia no era nada, ¿no? Roma era un súper, digamos, imperio, ¿no? Cada región ahora que después de la caída del Imperio Romano ya construía como pudo. La calidad que se había obtenido de ese cementicio de los romanos ya se perdía, ¿no? O sea, cada región ya con lo que tenía alteraban las composiciones. No hubo un notable progreso en la era medieval en la construcción. La calidad del mortero disminuyó, la piedra, el uso de la piedra ya se reservó para los edificios religiosos y militares, ¿no? Se construía mucho a partir de ahora con madera, hasta el final del siglo XIV, ¿no? En esos siglos muchos eventos de incendios obligaron prácticamente a promulgar leyes para nuevamente construir con piedras, ¿no? Pasamos a la época moderna. La época moderna ya va el camino, es el camino al cemento Portland que conocemos actualmente, ¿no? En 1756 se descubren los ligantes hidráulicos, ¿no? Qué interesante. En 1811, un hombre llamado James Crouse, un albañil, un constructor, patenta un cemento artificial llamado Portland, ¿no? En 1824 ya otra patente de cemento se acerca más a lo que hoy ya es el cemento Portland, ¿no? En Inglaterra, un señor llamado Joseph Astin, época moderna, ¿no? Y bueno, les comentaba mucho de todo ese pasaje o digamos línea de tiempo de la construcción hasta llegar a Roma y luego la caída, ¿no?, de la innovación. De hecho, he revisado algunas presentaciones de unos colegas que hablan de la tecnología, de la construcción en el tiempo y efectivamente, ¿no? Por mucho tiempo no ha evolucionado en temas técnicos, en temas de innovación, situando como un hito al tema de las construcciones en Roma, ¿no? Tanto ha sido así que, bueno, tuve la oportunidad de estar por ahí en el Coliseo, en distintos lugares, y evidenciando justamente el tipo de construcción. Nos contaron cuando estuvimos ahí, pues que la tecnología no era algo, digamos, muy ligero, ¿no? Ellos se dedicaban digamos, a estudiar la tecnología de la construcción. De hecho, para construir el Coliseo Romano, a la izquierda vemos una columna hecha de ladrillos, que cualquiera diría que es una fotografía actual, pero no, esa columna es del Coliseo Romano. Ellos hacían prototipos, o sea, ya los temas de innovación, de design thinking, ellos los manejaban demasiado bien, ¿no? Ellos, para construir el Coliseo Romano, se veían en sus construcciones aledañas que habían unas pequeñas construcciones que no se explicaban qué eran, pero bueno, al final sí se dio cuenta porque eran de distinta tecnología de construcción y ellos hacían pruebas, prototipos para ver de qué forma, tamaño y mezcla iban a usar para construir el Gran Coliseo, ¿no? Entonces, cuando uno va viendo los comienzos de la construcción de ese coliseo, ve un tipo de construcción que luego va mejorando y se va masificando, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Las fotos de abajo son de Pompeya, se aprecia la forma como, por ejemplo, realizaban el anclaje en las columnas, ahí abajo, ¿no? Es como una especie de claves o trabas mecánicas, ¿no? La verdad, bastante interesante cómo eso ha funcionado en el tiempo, y si se dan cuenta, para los que han tenido algún contacto o han visto a los actuales sistemas prefabricados de pre y post tensado de concreto, básicamente por ahí tienen algo muy en común, ¿no? El tema de alejar las uniones de las zonas, por ejemplo, del máximo momento, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y bueno, no quiero apelar mucho a la historia, voy a resumirla en una línea muy gráfica de la construcción. Así que empecemos
eh, la construcción, veámoslo de la siguiente manera. Todo empezó así, ¿no? En la época de las cavernas, aquellas personas que, bueno, no había una cultura, un lenguaje, las necesidades eran básicas. Y bueno, apareció esto hasta que alguien notó que era algo demasiado tosco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dijo, ahora voy a construir de esta manera, ¿no? Hasta que luego pasó el tiempo y alguien dijo, esto es demasiado bárbaro, ¿no? Y aparecieron este tipo de construcciones más civilizadas, ¿no? Eh, Lógicamente el tiempo fue pasando y alguien dijo, esto es demasiado pagano. Y miren lo que apareció, ¿no? Construcciones más esculturales, más monumentales, ¿no? Hasta que alguien dijo, esto es demasiado oscuro, ¿no? Y apareció otra tendencia, ¿no? Y así fue pasando el tiempo y alguien observó y dijo, esto es demasiado desproporcionado, ¿no? Y empezó a construirse digamos, de distintos procesos constructivos, sistemas constructivos o tendencias constructivas, ¿no? Bueno, alguien vio esto y dijo, esto es demasiado sobrio, hay que sofisticarlo, ¿no? Y bueno, ya fue apareciendo algo que se parece más a las actuales construcciones, por ejemplo, las catedrales, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Sin embargo, alguien dijo, esto es demasiado extravagante, quiero algo más equilibrado, ¿no? Y ya esto es algo más institucional, ¿no? Si lo vemos en algunos palacios de gobierno, instituciones corporativas, ¿no? Bueno, hasta que alguien dijo, esto es demasiado académico, ¿no? Vamos a ser innovadores. Entonces ya las cosas empezaron a mejorar, o apareció el acero y otras tendencias. Y bueno, llegamos al día de hoy y alguien dijo, pues, que requería otro tipo de construcción, ¿no? Y cualquier parecido a la realidad es solo una coincidencia, ¿no? Pero bueno, esa ha sido mi línea de tiempo, o la línea de tiempo un poco resumida y caricaturesca, pero bueno, así así se dieron las cosas. Y estamos aquí para conversar de sistemas constructivos de rápido armado, ¿no? En el mundo de los sistemas constructivos siempre se ha buscado características de resistencia, características de velocidad en la construcción, ¿no? De rapidez. Eh, Ahora, es apropiado en este momento diferenciar algunas palabras, ¿no? La palabra prefabricada de la palabra modular, por ejemplo, ¿no? La segunda hace mención a la facilidad de acomodo de las piezas, ¿no? Según los arreglos que necesitemos y también de la velocidad de instalación. Una construcción modular ya viene para ensamblar en campo. De repente una construcción prefabricada, aún hay que hacer actividades en obra y los tiempos, digamos, todavía se dilatan, ¿no? La construcción modular es muy interesante en ese sentido. Observemos algunos ejemplos, ¿no? Este tipo de construcción, por ejemplo, basada en contenedores, ¿no? Ustedes verán, usan de hay contenedores en 20 pies, que significa, y bueno, ahí hay un pequeño video, no por el hecho de ser contenedores, significa que digamos, la mayoría tiene el concepto del contenedor de que es una cajita que yo puedo usarla como almacén o lo puedo poner y pongo un par de recubrimientos, pero no, o sea, se puede hacer mucho con los contenedores. Yo creo que el contenedor es como la madera, es muy noble, se deja malear, adaptar, construir, ¿no? La verdad, en el video que se ve, por ejemplo, es un departamento hecho en contenedores y uno por dentro, digamos, tiene la percepción de estar en una casa convencional, sin extrañar nada a la construcción tradicional, ¿no? En lo personal, pues me ha tocado también
construir, incluso en algunos lugares que no pensaba nunca construir, como por ejemplo encima de un barco. En la empresa donde trabajaba, como les decía, construíamos para mineras y petroleras y hacíamos uso de muchos sistemas constructivos, además de crear o desarrollar nuestros propios, digamos, sistemas constructivos, ¿no? Quien habla, pues, participó de la ingeniería, de la calidad, de la residencia, de ese tipo de proyectos, y llegando incluso a aperturar un área de innovación y desarrollo. De ahí nació la idea de la empresa Venture, ¿no? Justo, paréntesis aparte, con mi socio Elmer, que lo tengo por aquí. Estamos en un plan de innovación, desarrollando un ventilador mecánico, un respirador. Pero bueno, ese es tema de otro webinar. Sigando con el tema de los contenedores, pues no importa dónde estés, si es encima de una construcción, encima de un barco, encima de ruedas, ¿no? El tema de hospitales eh, temporales, rodantes, o también se han hecho contenedores para, por ejemplo, algunas agencias bancarias que tenían una particularidad de que eran revestidos con un blindaje, ¿no? Externamente se veía como una construcción normal, un contenedor simple, pero bueno, por temas de seguridad es un banco, tenía un recubrimiento, digamos, un grado de blindaje, digamos, interesante, ¿no? Y bueno, este edificio de 4 pisos está hecho en contenedores, ¿no? Está hecho en contenedores. De hecho, yo trabajaba en el cuarto piso. En el cuarto piso, este está confeccionado por contenedores de 40 pies. Hay 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 contenedores de 40 pies y 2 contenedores de 20 pies, ¿no? En el espacio de abajo hay un gran comedor, no hay columnas. En el siguiente había un camerino gigante con baños, estaba recursos humanos. En el siguiente piso estaba administración, logística, y arriba estaba ingeniería y proyectos, ¿no? Bueno, el mundo de los contenedores es un tema aparte, hay muchas empresas especializadas. Me tocó a mí no solamente lidiar con eso, sino generar innovación con los contenedores, ¿no? Y este es una de los proyectos de innovación que tuvimos en la empresa. Es un contenedor que se le llamó expandible, ¿no? Uno tiene un contenedor normal y las caras laterales descienden y se expande, de ahí el nombre expandible, a razón de que se necesitaba manejar espacios mayores. Uno sabe que realizar un movimiento de un tipo de elemento como un contenedor es una logística de contratar una grúa, de tener una plataforma para que sea llevada al destino. Y bueno, si podíamos triplicar ese espacio, sería un buen proyecto, porque reduciría los números de maniobras operativas como el del flete o la maniobra de grúa, ¿no? Bueno, es un tema de desarrollo, de innovación que se puede hacer no solamente con los contenedores, sino con muchas cosas. Otro tipo de construcción son las carpas y los retráctiles, ¿no? El proyecto de arriba es un proyecto mixto, arriba a la izquierda, de carpas y contenedores, ¿no? Los contenedores eran baños, o sea, adentro estaba el área de duchas, cubículos, lavatorios, y la zona de carpas pues se enviaba en paquete y obras se armaban, ¿no? Dependiendo si era sierra o selva, estas carpas eran insuladas o tenían más ventilación. Por ejemplo, en selva se requieren más ventanas, de repente aislar el techo con el calor. En sierra se requiere doble recubrimiento por el frío. Todo una técnica y tecnología, ¿no? Y bueno, los retráctiles, que son estructuras plegables metálicas que al expandirse generan los ambientes que uno requiere, ¿no? Es un tipo de construcción muy rápida, muy ligera,
de rápida implementación. Y bueno, en el mundo hay digamos, innovaciones más elaboradas, muy bonitas realmente, ¿no? Eh, digamos, son sistemas constructivos que han sido ya fabricados. A lo que me refiero, que no usan de repente perfiles convencionales como los que puede encontrar en una tienda, son desarrollados, las piezas son maquinadas o fundidas y tienen todo un sistema muy interesante. Su concepto es muy bueno porque fácilmente y rápidamente permiten trasladarlo y expandirlo y empezar a modularlo, ¿no? Lo bueno de los proyectos o sistemas modulares, no prefabricados, sino modulares, es la escalabilidad, ¿no? Uno puede construir una unidad y escalarlo, ¿no? Y luego ir agrandándolo, expandiéndolo, complementándolo, tanto en lo vertical como en lo horizontal, ¿no? Bueno, es así que hay sistemas, por ejemplo, esto es una construcción del tipo on-site. ¿Qué significa? Significa que uno va llevando los paneles no prefabricados, sino modulares. Es distinta la percepción, ¿no? Uno va llevando estos paneles y se van ensamblando con el mínimo, digamos, esfuerzo. No hay que construir ni fabricar nada más. Las actividades que se realizan en un sistema on-site son de colocación, ensamblaje, fijación, ¿no? Montaje, si se le quiere llamar, ¿no? Una palabra más conocida del mundo mecánico. En la parte inferior derecha, por ejemplo, es una vivienda de emergencia de 6 por 3 metros, 18 metros cuadrados. Se preparó con la finalidad de ser una vivienda de emergencia, por ejemplo, 18 metros cuadrados. Lo interesante que el kit modular, por ejemplo, de esta vivienda era bastante compacto, fácil transporte, por unidad de transporte se trataban hasta 18 viviendas de estas. Y lo interesante es que se construía en 1 hora 20 minutos, ¿no? Es bastante rápido en realidad. 1 hora 20 minutos, un sistema modular, este sistema RBS, bastante rápido y con muchas ventajas en cuanto a durabilidad del tipo de material. Este sistema de rápido armado se le conoce como sistema flat pack. ¿Qué es el sistema flat pack? ¿Por qué ese nombre, no? En el primer video se explica solo, ¿no? El sistema flat pack es como una maleta echada, donde la tapa de superior de la maleta es el techo, la parte inferior es el piso, y bueno, los muros están adentro y uno puede desplegarlos. Es muy interesante porque viene en un paquetito y todo lo que necesita está adentro, ¿no? La verdad, también nosotros hemos en su momento diseñado y construido proyectos con Flatpak, ¿no? On-site, Flatpak, RBS, carpas, contenedores. La verdad es un mundo muy interesante, el mundo modular. Son construcciones de rápido armado. Y ojo que no se entienda por construcción de rápido armado que solamente es temporal. Hay construcciones de rápido armado que también son construcciones definitivas en concreto, y vamos a ver también al respecto. Este sistema constructivo modular lo podríamos denominar así por bloques. Se parece un poco a lo que a raíz del coronavirus en China hubo la noticia de que construían hospitales demasiado rápido, en cuestión de días, me parece, un hospital muy grande. Bueno, esto es en Norteamérica, empresas especializadas en construir hospitales, por ejemplo, ¿no? De hecho, en su momento también desarrollamos prototipos y proyectos para hospitales. ¿Cuáles son las peculiaridades de un hospital, no? Actualmente, pues, un hospital tiene las consideraciones de diseño sísmico y tiene que usarse, por ejemplo, disipadores, ¿no? Fuera de eso, un hospital tiene las especificaciones
muy, muy precisas, ¿no? La parte MEP, electromecánica, sistema de gases, sistema de alarmas, sistemas de comunicación, el tipo de cable que se usa para la data. O sea, es bastante la carga de los sistemas complementarios, de las instalaciones eléctricas, sanitarias, que tienen cumplen ciertas normativas, ¿no? Fuera de eso, es acompañado con estos sistemas. Lo interesante es que por dentro ya viene preinstalado todas las tuberías, los cables, y solamente uno llega ahí y hace las conexiones entre módulos. Muy interesante porque se construye bastante rápido. Y ojo aquí, cuando nos dicen que construyen un hospital en 4 días, 5 días, bueno, es el tiempo plazo de la parte que es de montaje, ¿no? Porque hay un trabajo previo en una fábrica donde se está construyendo, fabricando los módulos, los bloques, ¿no? Pero ya, y trabajándolo de esa manera, es un trabajo en un entorno controlado, donde los rendimientos son demasiado altos, la línea de producción hace que la eficiencia sea bastante alta, y lo comento porque tengo muchos amigos, colegas civiles, ingenieros civiles como yo, que de repente no ven muy claro o no apreciamos mucho esa parte, ¿no? Construir un entorno controlado nos permite muchas cosas, desde manejar mejor los materiales, los controles de calidad digamos, tener todo en la mano, ¿no? No es lo mismo llevar las herramientas al campo a trabajar que en mi propio taller fabricar, o mi propia estación de trabajo en este caso, hacer mi trabajo, ¿no? Es bastante. Esto, por ejemplo, es una vista de una planta de producción, ¿no? De este tipo de productos, ¿no? Se puede confeccionar desde las vigas, la panelería, desde cero, o se puede adquirir materiales comerciales y prefabricarlos para que sean modulares, ¿no? Es muy interesante porque todo tiene que estar cuadrado, todo tiene que coincidir. Aquí, por ejemplo, yo sí doy mucha fe de que, por ejemplo, un sistema BIM aplicado a este sistema es ideal porque te permite modelar muy bien, no tener ninguna deficiencia, falencia u omisión cuando uno va a instalarlo o montarlo en sitio, ¿no? En sitio final, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, esto ya los habrán visto de repente en otro video, pero este es el tipo de construcción que hacen los amigos de China, que tienen todo prefabricado, listo para ensamblar, ¿no? O sea, y las velocidades que tienen pues de avance son bastante buenos, ¿no? Ese es un sistema que yo diría que combina todo, combina el concepto del flat path con un concepto de on-site y tienen una modulación estándar, ¿no? Que lógicamente se adapta a la construcción que uno requiere. Quiero un hospital de 7 pisos, un hotel de 20 pisos. La idea es el tiempo, ¿no? Ese es el proceso constructivo. Hay mucha incidencia en la cimentación, bueno, como cualquier obra, pero una vez que uno tiene todo a nivel de cimentación, el trabajo hacia arriba es bastante rápido. Si se dan cuenta, en este tipo de construcciones, al ser, digamos, bastante rápida, la clave de esto está en el movimiento interno en obra, ¿no? El tema de las grúas, ¿no? Dicho sea de paso, y esto puede ser algo muy nuevo en Perú, de repente esta experiencia de cuarentena nos pone un poco a pensar en la actualidad, en cómo se lleva la construcción. En muchos países la construcción en acero pues, data desde hace mucho tiempo, ¿no?
en Perú son pocos las edificaciones que se construyen en acero, ¿no? De repente, aún en un futuro casi inmediato, las construcciones en acero ya sean una realidad, ¿no? Las construcciones modulares, las construcciones con sistemas constructivos de rápido armado que te permiten reducir los errores de obra, reducir los problemas de dimensionamiento, los problemas de procesos constructivos, obviar algunos de los procesos, ¿no? Bueno, estas son más vistas de cómo se desarrolla este tipo de construcciones. Pues en la parte derecha superior pues se está haciendo la prefabricación, ahí está listo para ser enviado a obra. Llega como, si se dan cuenta, como el tipo flatpad, y se va instalando de manera modular, y luego las divisiones, las fachadas, tienen un proceso también de ensamble, como se ve en la parte inferior, ¿no? Ahí está el truco del avance, ¿no? Bueno, en Perú realmente tenemos un apego en particular del ladrillo, del cemento, de la columna, de la viga, ¿no? Sin embargo, hay sistemas constructivos equivalentes y hasta mejores desde el punto de vista estructural y de acabado, que deberían implementarse, ¿no? Esto es interesante. Un sistema constructivo no es que uno se sienta y se pone creativo y desarrolla a manera de Lego un sistema, ¿no? Sino que para que un sistema constructivo se le llame sistema constructivo, tiene que estar homologado. ¿Qué significa estar homologado? Significa que tiene que tener la aprobación del ministerio, significa que tiene que haber tenido ensayos sísmicos, significa que tiene que haber tenido o tener un expediente en el cual sustente todo lo que se requiera según la normativa de cada país para que esté aprobado, ¿no? Este es un ensayo, por ejemplo, de estas estructuras de los amigos de China, que están haciendo una simulación, una escala de un edificio. Imagínense, un sismo de 9 grados, ¿no? Y lo soporta. El éxito está en la configuración estructural de la modulación, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, pues Perú no es ajeno a eso, ¿no? Acá en Perú se han hecho ensayos, por ejemplo, este es el sistema constructivo RBS. Este sistema constructivo ha sido aprobado en Perú como sistema constructivo, como tal, ¿no? Y lógicamente pasa por una serie de pruebas, incluyendo la prueba sísmica, ¿no? Y rescato de eso, en el cual participé, por ejemplo, en llevar ese expediente de cero, de este sistema constructivo, hasta tener la resolución ministerial. Rescato lo que dice la Católica, ¿no? Desarrolló con un equipo de profesionales el diseño sísmico, el ensayo sísmico. Ellos dicen: se ha demostrado que el sistema constructivo RBS cumple con el objeto de proporcionar la seguridad sísmica, y esta es la palabra clave, aún en caso de sismos severos. ¿Por qué la recalco? Porque a manera de anécdota, pues la mayoría de ensayos sísmicos en digamos, tiene, el ensayo consiste en 3 fases de sismo, ¿no? Y la mayoría no llega a la tercera fase, o si llega, se raja, o ya uno lo tiene que demoler para retirarlo. Pero cuando terminó la tercera fase, el sistema no registró, por ejemplo, que haya tenido fallas, roturas. Los indicadores manifestaban que no, su estado en la curva de esfuerzo de formación nunca pasó al lado plástico, ¿no? Siempre se mantuvo en el rango elástico. Entonces, estamos hablando de una construcción con una serie de paneles que es inyectado de concreto, que ha sido evaluado en Perú y ha pasado las pruebas más exigentes, ¿no? Bueno,
un poco para ahondar en el sistema RBS. El sistema RBS lo conforma una serie de paneles, son paneles de PVC a manera de encofrado perdido. ¿Qué quiere decir? Yo coloco los paneles y ya no tengo luego que sacarlos, quedan ahí, pero a favor me da el acabado, ¿no? Tiene un acabado muy limpio, muy liso. Ya no voy a requerir tarrajear, asentar ladrillos, pintar, por ejemplo, que son actividades, son críticas, porque uno, por ejemplo, cuando asienta ladrillo, uno espera hasta cierta altura y no puede seguir asentando más ladrillo. Ahí hay, por ejemplo, una espera. Cuando uno tarrajea, por ejemplo, le ponen el tarrajeo primario, tiene que secar, luego viene el tarrajeo secundario, los cantos, la, los derrames, y uno quiere pintar, ese muro tiene que secar primero, ¿no? O sea, digamos, son tareas que se eliminan, es por eso que este sistema es de rápido armado, ¿no? El sistema RBS es un sistema constructivo de patente canadiense, de la tecnología canadiense, ¿no? Nació para la construcción de edificaciones, ¿no? Está presente en el mercado internacional, hasta en África se construye con sistema RBS. Es muy interesante, como les digo, es un panel de PVC y las ventajas son muy interesantes, ¿no? Los beneficios más que ventajas. Como les mencioné, es un sistema que ha sido aprobado por Sensico, el Ministerio de Vivienda lo ha homologado como sistema constructivo, la resolución ministerial 214 del año 2019 lo ratifica, lo pueden buscar. Es un sistema constructivo modular, se compone de elementos modulares, valga la redundancia, de distinta tipología. Por ejemplo, pueden haber paneles esquineros, paneles para hacer una T, paneles pequeños para llegar a las medidas que uno requiere en su construcción. Y bueno, vienen algunos colores de interés. Y vamos a los comparativos de los beneficios. Estas dos imágenes que les muestro son la misma arquitectura, en el mismo lugar, en el mismo proyecto. El de la izquierda con el sistema RBS y en la derecha el sistema tradicional, ¿no? Y como es una casa social, al igual que acá en Perú, pues, y en la mayoría de Latinoamérica, de repente no está tarrajeada, ¿no? O a veces tarrajeada en la fachada nomás, ¿no? Y luego cuando llueve el agua entra por el ladrillo. El tiempo de construcción en una casa normal, convencional de ladrillo, con respecto al RBS, estamos hablando que nos podemos ahorrar el 70%, es decir, podemos construirlo en la tercera parte del tiempo. Y estamos hablando de casas de concreto, con techo de concreto. La cantidad de personas es interesante. Desde ya estamos viendo que es más rápido. Y desde ya estamos viendo que usa menos personas, ¿no? Nosotros, esa casa, por ejemplo, se construye con un sistema convencional de ladrillo de 10 a 12 personas, y con un sistema modular pueden haber 4 personas, ¿no? El único día que habían 8 personas era el día del vaciado. A lo que voy es que en estas épocas que nos marca, bueno, la pandemia, que todos sabemos que hay un proyecto para reactivar la construcción y que se tiene que guardar el distanciamiento, que se tienen que evitar o acelerar la construcción para que cuanto menos tiempo dure el proyecto, menos probabilidades de contagio, ¿no? Entonces, estamos hablando que este sistema cumple eso, se construye a la tercera parte del tiempo y prácticamente con la tercera cantidad de personas, ¿no? Es muy interesante. Ahora, ¿qué beneficios más tenemos? Ya no necesito columnas, encofrar las columnas de los dinteles, de las vigas. Ya no requiero el famoso tarrajeo primario y secundario. Ya no requiero masillar la base, la pintura, las manos de pintura. Ya no requiero, en ese sentido, de esas actividades, de esa mano de obra, ¿no? Y en cuanto a la electricidad y la gasfitería, es lo único que se mantiene, porque son sistemas iguales. Tal cual se construye la gasfitería, tal cual se construye los sistemas eléctricos, igual para ambos sistemas, ¿no? Ahora, ¿qué significa que ya no lleve todas esas cosas?
significa ahorro en tiempo, ¿no? Ese es el sustento porque es más rápido construir. Bueno, estamos hablando entonces que ya todo lo que vemos ya no lo necesitamos. Ya no necesitamos ver cuadrillas de encofradores y madera por todos lados. Ya no necesitamos estar asentando ladrillos, esperar que seque y empezar a asentar más ladrillos. Los famosos andamios donde los trabajadores están con el riesgo de caer, ¿no? Ya no necesito el tema de los tarrajeos, ¿no? Que demora porque hay que secar, hay que tarrajearlo bien, la primera tarrajeada, la segunda tarrajeada, ya no requiero la cuadrilla de pintores. Bueno, todo eso es ahorro y el ahorro es dinero, ¿no? Al final, tiempo y dinero. El mantenimiento del sistema RBS, lo interesante es que es un mantenimiento técnicamente cero, ¿no? Lo único que requiero es un paño con agua y esto está limpio, ¿no? Ha habido casos y pruebas que podemos hacer. Alguien puede rayar o ensuciar, pintar la pared con graffiti y con un paño y thinner eso sale, ¿no? Es interesante porque ahora podemos ahorrarnos el 70% del tiempo, ¿no? Ya no requiero los trabajos de encofrado, albañilería, tarjeo, pintura, y su mantenimiento es muy bajo y la reducción de mano de obra es impactante y eso es costo. Otros beneficios y temas de calidad, ¿no? La calidad, cómo te queda ese muro es, digamos, por decirlo así, a uno, ¿no? No hay ni vuelta que darle, ¿no? El control dimensional, ¿no? Que a veces uno termina de construir y que tarrajeen los vanos para que recién venga el carpintero que va a hacer las puertas y las ventanas. No. Aquí desde cero ya se puede industrializar las puertas y las ventanas porque la medida le va a dar tal cual están en los planos, ¿no? Mantenimiento, pues pasan los años, este panel tiene muchas propiedades interesantes: resistencia UV, resistencia a los hongos, a la corrosión, al intemperismo, ya no requiere pintura en el tiempo, no presenta fisuras en el tiempo, ¿no? Interesante, ayuda al control de las fisuras. La resistencia sísmica es de la mejor, ¿no? Y esto es comprobado con documentos. Mejor resistencia sísmica o mejor comportamiento sísmico frente a eventos, aún en caso de sismos severos, ¿no? Resistencia UV, en la superficie, estos paneles tienen dióxido de titanio, ¿no? Es como un protector solar que tiene el material, ¿no? Y bueno, la resistencia ante las oxidaciones, las sales, los descascaramientos, a la humedad, los productos químicos, lo tiene asegurado. ¿Cuál es el truco? ¿Por qué es tan resistente, no? Bueno, tiene protección UV, ¿no? El material es un polímero Royaloid, la marca secreta, que tiene resistencia mecánica, ¿no? Resistencia sismoresistente, resistencia química, es un material ignífugo. Ignífugo significa que no propaga llama, no hay humo tóxico y si hay un evento de fuego es autoextinguible, ¿no? O sea, más seguro que el RBS, creo que no va a haber un material, digamos, o hay materiales también que tienen esa clasificación y no por ser ignífugo es más caro, al contrario. Tiene resistencia al intemperismo, se ha probado en costa, sierra, selva, en lugares de alta concentración de lluvia, frente al mar, ¿no? Y hasta en algunos proyectos he visto que hasta lo han usado de piscina, para hacer piscina, ¿no? O sea, el grado de resistencia es muy buena, ¿no? Y tiene una memoria estructural que le confiere al concreto, ¿no? Hay un ensayo que hacen de explosión frente a unos paneles y se ve cómo el sistema resiste la explosión y le da una cierta elasticidad al concreto que internamente se llega a fracturar, pero el sistema lo mantiene confinado y derecho, ¿no? Y bueno, ¿cómo son las construcciones con el sistema RBS? No puede construir viviendas, colegios, hospitales, vivienda de interés social, vivienda privada,
1, 2, 4, 5 pisos, ¿no? Se adapta a cualquier diseño arquitectónico. Uno puede tener una arquitectura, estar a punto de construirlo y puede decir, ¿qué tal si lo construyo con RBS? Pues bueno, lo vas a hacer en la tercera parte del tiempo, te va a costar un poco menos y te va a durar muchísimo. Es aséptico, ¿no? Este material, de hecho, aquí tengo una muestra del material. La superficie es aséptica, no almacena gérmenes, ahora que está muy de moda el tema del coronavirus, ¿no? Y bueno, aquí hago un paréntesis porque se ha hablado mucho de que el virus vive más en una superficie metálica o de plástico, ¿no? Vive más en el sentido de que el plástico no lo absorbe, no es como un muro de ladrillo, un muro de concreto, donde el virus se mete en los poros y ahí está dentro, ¿no? De hecho, se habla, se rumorea que en los UCIs, si uno entra por una enfermedad, de repente adquiere otra, por lo que está cargado de virus, ¿no? Y es porque los materiales impregnan el virus. En cambio, con un sistema, con una calidad y un material aséptico, la facilidad de limpieza es bastante alta, ¿no? No demanda mucho esfuerzo para que esa superficie quede limpia. Bueno, y ya les había mencionado que esto no requiere pintura, ¿no? De hecho, incluso no requiere tarrajeo, ¿no? Uno puede haber construido su baño y está la ducha, y la ducha cae sobre el panel, no le afecta para nada. Sin embargo, si alguien quiere, lo puede pintar, como en la fotografía de abajo de colores, lo puede enchapar con cerámico, como en la foto intermedia, o de repente le hace una fachaleta, una moldura, lo que quiera, se adapta. Viviendas más seguras y duraderas, ¿no? El sistema, pues RBS, al tener el concreto dentro, el concreto con el acero dentro, pues crea una barrera, lo confina estructuralmente y lo aísla de la humedad, del sol, de los vientos, de las sales. Es decir, podemos tener una casa frente al mar, una casa en una zona salitrosa y no vamos a ver la típica pared manchada de blanco, que la pintura se deslena, la superficie del cemento empieza a caerse. No vas a tener ese tipo de construcciones, ¿no? Que incluso a veces uno ya no sabe con qué pintarlo y le empezamos a enchapar ahí para que se vea bonito, ¿no? No requiere eso, no le afecta. Resistente a climas y condiciones extremas, ¿no? Puede estar en una zona muy tropical y lluviosa, o una zona de -0 grados y el sistema se comporta bastante bien. Por eso les decía que ahora el concepto de vivienda bioclimática el concepto está muy fuerte, ¿no? La vivienda verde, alguien quiere construir un proyecto vivienda verde con el sistema, tiene puntos extras con RBS. Si de repente le exigen que tiene que ser un diseño bioclimático, tiene puntos con el sistema RBS, porque el grado de conductividad térmica del panel del PVC es muchísimo más bajo que el del concreto. Y bueno, un poco de aplicaciones. Yo puedo construir una casa de 1 o 2 pisos hasta edificios de 5 pisos. 1 o 2 pisos lo hago con un panel como este, que es de 64 milímetros de espesor. Alveolar, aquí va el concreto, los aceros van aquí, o con el panel de 10 centímetros, de 100 milímetros, puedo construir edificios hasta 5 pisos, ¿no? Ojo, sistema homologado en Perú, o sea que se puede construir ya. Tiene un grado de eficiencia estructural, dado que toda la construcción técnicamente es de concreto, ¿no? Y no tenemos la problemática de la mayoría de los edificios, por ejemplo, multifamiliares, que empiezan a aparecer las fisuras por ahí. No lo va a tener, lo va a controlar. Se va a construir bastante bien. La respuesta que tiene al sismo es bastante buena, bastante mejorada, al ser monolítico. Bueno, se pueden construir hospitales, por ejemplo, ¿no? Ahora que está un poco muy sentido el tema del gap
infraestructura hospitalaria necesario para que el país funcione correctamente o a nivel o atender a la población, se pueden construir muy buenos hospitales asépticos, rápidos, higiénicos y sobre todo estructurales, ¿no? Un poco más de la muestra de hospitales, postas, centros de salud construidos con el sistema. Por dentro uno lo ve realmente que pueden pasar décadas y siempre que uno lo vaya a ver, el muro se va a percibir como nuevo, ¿no? El PVC, según las citas, por ejemplo, en las construcciones en México, previene la diseminación de las infecciones gracias a su superficie lisa y muy fácil de limpiar. Su acabado es impecable y se mantiene con un muy bajo costo. Y aquí hago otro paréntesis, porque conversando con muchas personas que están muy ligadas a las operaciones, me refiero a las operaciones de infraestructura tipo campamento, operaciones y mantenimiento de estas empresas que administran, por ejemplo, los mantenimientos de edificaciones, de multifamiliares, de instituciones. Los costos de mantenimiento son bastante altos. Si uno considera el ahorro que va a tener en el cero mantenimiento con el sistema, pues las ventajas son notables. Bueno, más hospitales. Como lo repito, la arquitectura se adapta a todo tipo de arquitectura, no es un obstáculo, más bien es una variable a desarrollar con el sistema, y se puede hasta modular hospitales de rápido armado, hospitales de campaña. Quería mostrarle este tipo de edificación, ¿no? Si notan atrás hay un edificio blanco, ¿no? La historia de esto es en La Habana, Cuba, que fueron construidos en el mismo tiempo. Pero miren lo que le pasa como cualquier edificio de los que estamos acostumbrados a ver y vivir, ¿no? Se humedece, la lluvia malogra, filtra, aparecen manchas, se descascara, uno no sabe ni cómo darle mantenimiento, pero en la misma edad el edificio que está delante, que es de RBS, pues, llueve y le conviene porque se lava la superficie, ¿no? Es interesante el grado de mantenimiento y resistencia que tienen. Más muestras de edificios de 5 pisos con el sistema RBS. Lo increíble es que se construye bastante rápido. Siempre voy a repetir eso porque los tiempos para un contratista en obra es tener más staff. Imagínense, de 6 meses bajarlo a 2 es bastante ahorro en costos indirectos. Multifamiliares en México, no importa dónde nos necesite, ahí estaremos. Hemos llegado a transportar algo común en campamentos era el transportar los materiales hasta el lugar donde íbamos a construir, y en algunas zonas hasta con asémilas, ¿no? Con burritos hemos llevado los paneles, se han llevado los paneles, pues, ¿no? Es muy interesante. Como le digo, se puede construir el panel inyectado de concreto o se puede construir de manera rápida con el panel sin inyectar de concreto, ¿no? Son paneles que uno, si los construye de esta manera sin concreto, los puede recuperar, los puedo armar en otro lado, los puedo desarmar cuantas veces necesite y los paneles se recuperan. Es lo interesante. No, por ejemplo, la madera sufriría ahí porque los clavos, los tornillos, los remaches, ¿no? Como otro sistema. Pero el RBC no, se arma y se desarma, ¿no? Es muy interesante. Algunas muestras, por ejemplo, en campamentos, a la izquierda está proyectos en Trompeteros, en Perú, un campamento muy bonito, hecho con el sistema, una zona de alta lluvia, alto sol. A la derecha, este edificio es de 2 pisos, no tiene concreto dentro, la estructura es metálica, se armó y se desarmó, de 2 pisos, y se recuperó 100%. Muy bueno. ¿Cómo se ve por dentro? Uno dirá, por el hecho de que esto es algo modular, no, por dentro es tal cual, ¿no? Muestra los beneficios que tiene el sistema.
Bueno, y ahora les dejo un pequeño video. Es una solución práctica que se adapta a cualquier tipo de proyecto. Las paredes y cubiertas se levantan rápidamente. Su construcción no exige mayores condiciones. No necesita mano de obra calificada. Reduce el uso de maquinaria pesada. Utiliza herramientas comunes. Gracias a que el tiempo de construcción es rápido, el sistema permite costos mínimos. Los paneles, fabricados a partir de materiales termoplásticos de última generación, se elaboran a la medida de cada proyecto, evitando generar desperdicios y optimizando materiales. Su versatilidad y resistencia permite que los perfiles sean vaciados en concreto, como una formaleta para el desarrollo de construcciones permanentes, o como una alternativa liviana susceptible de ser desmontada y transportada a cualquier lugar. Proyectos brindando satisfacción y calidad. Gracias a estas cualidades, hoy hacemos parte de importantes programas de solución de vivienda a nivel internacional. Los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Chile, Cuba y Panamá, entre otros, han depositado la confianza en Asembla para hacer realidad sus programas de vivienda de interés social. El gobierno panameño ejecutó en un alto porcentaje su programa Techos de Esperanza con nuestro sistema RBS. Con el sistema constructivo RBS de Asembla, usted encuentra soluciones constructivas a la medida de sus proyectos. Estamos presentes en los sectores de la vivienda, educación, industria, militar y salud, entre otros. Por eso somos la mejor alternativa en construcción eficaz. Sistema constructivo RBS. Resolución Ministerial 214. Bueno, esta es una construcción que se hizo acá en Villa María. Es una construcción, una casita de 45 metros cuadrados. Lo interesante es que se construyó en 7 días con 4 personas. Fue una experiencia muy bonita porque la historia que hay detrás de la construcción de esta vivienda es una familia que le regaló una casita a una señora, digamos, a la cual estimaba mucho, ¿no? Bueno, pero a lo que va el sistema, pues les cayó muy a pelo porque es una zona donde la humedad es muy alta, ¿no? Hay viviendas en las cuales se siente que la humedad, se forman incluso manchas verdes. Y bueno, la construcción fue 7 días, ¿no? Ahí hay una muestra de cómo se iban empalmando los paneles, se van deslizando uno contra otro. Recuerda que son encofrados, se está armando los encofrados y a la vez se arma el muro, ¿no? Tres de las 4 personas que están ahí no conocían lo que era el sistema. Es más, nunca habían trabajado en construcción civil, ¿no? Eran Ernest, está Asdrúbal, está Germán, y se construyeron pues rapidísimo. En 7 días, una casita de 45 metros cuadrados. Y bueno, ya para cerrar la presentación, esta es una casita de los amigos de Corporación La Perla,
es un proyecto de vivienda masiva al sur de Lima, y ellos construyeron este módulo aproximadamente 35 metros cuadrados. Igual, me parece que en 5 días es demasiado rápido, ¿no? Estamos hablando de que es una vivienda de placas de concreto, de techo de concreto, que se construye bastante rápido y ya no requiere ser pintado, ¿no? Ahí usted observará en los muros hay como unas letras, ¿no? En realidad el muro tiene un fin que luego se despega cuando ya se concluye la obra, ¿no? Es para que se mantenga la limpieza y no se manche el muro. Estábamos ahí a punto de armándose la losa, y hay algo interesante. El sistema es estructuralmente es monolítico, porque el vaciado, ese es el día del vaciado. Igual, se construye con 4 personas, el día del vaciado, 8 personas. El vaciado, a la vez de que se vacía el techo, se vacía el muro. Al final, pues tenemos un vaciado, un módulo monolítico, ¿no? Imagínense, se estima, un poco para darles números, se estima que, por ejemplo, una construcción masiva de proyectos, por ejemplo, de techo propio, de vivienda, se está hablando de una casa entre 2 días y medio a 3 días, ¿no? En la velocidad y con mucho menos personas, ¿no? Aquí fueron 4 personas, salvo el día del vaciado que hubieron 8, porque fue un vaciado manual. Pero si hubiera sido un vaciado para 20 casas, 100 casas, es un vaciado con una bomba, con mixer, ¿no? Entonces, lo interesante es que ahora que venimos o que vamos a entrar a un proceso de reactivación de la construcción, donde se van a activar protocolos COVID, protocolos de trabajo, protocolos de seguridad, y se va a requerir que se construya más rápido y se construya con menos personas, ¿no? Y bueno, el sistema se ajusta bastante, y aparte, pues eso les va a durar muchísimo, ¿no? La calidad del material, la resistencia que tiene al intemperismo, al sol, el grado de conductividad térmica que es menor. O sea, es una casa realmente, en comparación de un sistema convencional, que tiene sus beneficios, ¿no? Y sus costos, es el gran beneficio, que no necesariamente no se aumenta, por el contrario, se optimiza mucho en costos. Bueno, ha llegado a la parte final y yo no sé si tienen preguntas. Rommel, de repente me puedes apoyar en eso. Yo quiero agradecer finalmente a Pro Management, Rommel, por la invitación, por organizar este evento, y bueno, ahí dejo mis coordenadas para cualquier consulta que tenga. Sí, Farid, muchas gracias. Yo me quedo con la imagen de esa casita, creo que es en Villa El Salvador, Villa María, me encantó. ¿Cómo puedes crear con el sistema RBS algo tan perfecto en solo 7 días? Te leo algunas preguntas del público. Por supuesto. Varias dudas acá. Alexander Sánchez nos pregunta, ¿qué tanto se puede optimizar con este sistema RBS a nivel de costos en comparación al que se usa convencionalmente, que es la albañilería confinada? Correcto, sí, bueno, en cuanto a costos, dependiendo al comparativo, ¿no? Si es, por ejemplo, si me comparas con una casa de solo ladrillos, de repente yo estoy más alto, pues, ¿no? Pero si me comparas igual, pues con una casa tarrajeada y mi sistema, yo puedo estar desde 15 a 5% más barato, ¿no? Y ojo que en costo directo, pero en lo que uno se ahorra muchísimo es en los costos indirectos, ¿no?
Imagínate que tu proyecto dure 6 meses y lo hago yo en la tercera parte del tiempo, en 2 meses. Significa que voy a contratar un residente solo 2 meses, que los seguros lo voy a contratar por 2 meses, que mis cartas fianzas van a ser por menos tiempo, toda mi logística, ¿no? En menos tiempo, ¿no? Entonces, las ventajas, la verdad, en lo económico son muy notables realmente. Y aún así, si construye uno una sola casita, el ahorro es increíble, ¿no? Es demasiado, ganas mucho en que ya no tienes que volver a hacer cosas porque hicieron mal un tarrajeo, descuadraron una puerta, la pintura, no, es demasiado rápido con menos personas y los costos son pues muy manejables, ¿no? Realmente el sistema está bastante competitivo y auguramos una buena acogida. Gracias, Farid. Otra pregunta de Alexander también. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de este sistema y hasta qué fase de acabado incluye? Correcto. Por ejemplo, para darte una idea, los costos pueden estar desde 900 a 1300, 1400 soles por metro cuadrado, que incluyen eh, la cimentación, el piso de concreto, el piso acabado, el techo, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, sanitarias, aparatos. Lo único que no incluye son los muebles, pero más o menos los costos están por ese rubro, ¿no? Y dependiendo, cuanto más grande es un proyecto, los ratios bajan, ¿no? Los costos por metro cuadrado bajan. Pero los hemos analizado en construcciones individuales, están en ese rango. Correcto. Oscar nos hace una pregunta. Bueno, ¿cuál es el costo modular para habitar de un solo piso? Tal vez si nos comentas el costo de esta casita que modulaste. Por ejemplo, ya para hacer algo bastante aterrizado, la vivienda de 45 metros cuadrados en Villa María, que tiene una distribución aprox de 2 cuartos, un baño, una sala comedor, puerta adelante, puerta atrás, techo concreto, piso cerámico, ventanas, tenía timbre, tenía todo. O sea, lo único que no le pusimos fueron muebles, ¿no? Y refrigeradora, pero todo el resto lo tenía. Esa estuvo valorizado aproximadamente en 62.000, 64.000 soles, ¿no? Se construyó en 7 días, ¿no? Y con 4 personas, de las cuales 3 nunca habían hecho nada de construcción civil. Correcto, wow, me parece un buen número. Alexander nos vuelve a preguntar, ¿qué pasaría si existe una fuga de agua en una vivienda con este sistema? ¿De qué manera se repara? Buenísima la pregunta, y la respuesta es también bastante simple, tal como lo harías como cualquier construcción. ¿Qué hago yo en una construcción? Ubico la fuga y pico, ¿no? La única variante es que porque yo tengo un plano, que aquí está mi tubería, y si mi fuga va por ahí porque ya la identifiqué, entonces yo corto el panel, hago unos cortes en el panel, extraigo esa lámina y lo que voy a ver va a ser el concreto. Hago la demolición del concreto, encuentro la reparación, la reparo, relleno el concreto y utilizo la misma lámina y la aplico como si fuera un enchapado, ¿no? Ahora, para que no se vea digamos, el corte, fácil. Lo que se hace es, se lija bien en esos bordes y se le hace un relleno con masilla plástica, ¿no? Esa masilla comercial para autos. Muy interesante que hay un spray que tiene el color RAL del pané, que se puede mandar a preparar, si es color blanco no hay más que comprar el blanco. Cuando es un color beige, que es el estándar, hay disponibilidad de ese spray. Uno le echa ese spray y le deja el mismo tono de la vivienda, ¿no? Realmente el masillado y el lijado fino lo dejan, pero uno no puede apreciar la unión, como dicen, ¿no? Perfecto. Lizeth Canelo nos pregunta, veo que los paneles muestran un acabado como líneas o venas. No todo el muro es completamente liso. Y si a mi gusto quiero que quede sin esas venas, ¿se puede empastar? ¿Cómo sería el proceso? Sí, tiene cosas. A ver, para empezar, yo he visto personas
en hospitales, en chifas, en restaurantes, en casas, que uno lo enchapa con cerámico, ¿no? Y en el cerámico, ¿qué pasa? Veo líneas verticales y horizontales. Bueno, para empezar aquí solamente voy a ver esta línea vertical. ¿Ya? Este es un juego de paneles. Pero bueno, si no se quiere ver, hay muchas formas, ¿no? Uno puede empastarlo, después de eso puede pintarlo, puede poner una moldura encima, puede solaquearlo. La verdad, hay trabajos que se han hecho de estucado, por ejemplo, encima del panel, queda bien bonito, ¿no? Ese microcemento, por ejemplo, o en una clínica, me parece que en La Molina, se hizo unos ambientes y se masilló con masilla de pintura y se pintó encima un látex, ¿no? Pero no hay ningún inconveniente, ¿no? Uno sobre el panel puede enchaparlo también, ¿no? Si el pegamento cerámico pega cerámico sobre cerámico, imagínate. Hemos enchapado, donde hemos enchapado bastante, por ejemplo, es en cocinas, ¿no? Porque querían un entorno más, más clásico, ¿no? Los baños no necesita ser enchapado, el agua puede caer, discurrir, no pasa nada. Ok. Buenazo. Alexander nos pregunta, he observado que este sistema está basado en concreto armado. ¿Qué sucede si después del vaciado existen zonas huecas con cangrejeras? ¿Cómo sería el procedimiento de reparación o cómo se soluciona? Claro. Bueno, la respuesta está en el proceso constructivo y en el cuidado, ¿no? ¿Por qué se minimiza o casi se elimina la posibilidad? Es porque cuando hago el concreto puedo emplear tamaño máximo nominales de piedra más pequeños, ¿no? Utilizar concretos fluidos, un plastificante. Si requiere un acelerante, por temas constructivos de ganancia de resistencia, si no. Pero yo le pondría, por ejemplo, un plastificante. Hoy en día el costo de los aditivos son bastante económicos. Uno lo compra hasta en Soyman, no es tan caro. Y el tamaño máximo pequeño, entonces uno tiene una mezcla muy, pero muy fluida, ¿no? Y cuando es llenado, uno va, digamos, asegurando que no se formen esas cangrejeras. Aparte de eso, yo siempre mando a una persona con un martillo de goma que entre al módulo y vaya golpeando, ¿no? Y él ya tiene, ya por la experiencia y bueno, por la lógica, ciertos lugares donde primero va, por ejemplo, cerca de los vanos de ventana, ¿no? Porque ahí el concreto tiene que hacer una L, ¿no? Pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema. El concreto es bastante fluido. Recordar que es un sistema constructivo, los paneles se pueden tomar como cualquier encofrado, con ciertas ventajas que ahora tiene, pues, ¿no? Que ya no lo tienes que desencofrar, ¿no? Que es otra partida que ya te la obvias y te deja el acabado en el panel, ¿no? Sí, no habría ningún problema estructural tampoco, ¿no? Si habría alguna cangrejera pequeña ahí. Que prácticamente entiendo que el sistema no te deja ver tampoco si hay una cangrejera. Va a ser difícil. No, pero como te digo, no hemos tenido ningún problema. Una cangrejera, ¿por qué se da? Mala reología del concreto. El concreto no fluye en los encofrados, en el acero, cuando hay acero denso. Estamos hablando de que estamos usando un concreto bastante fluido, ¿no? De un tamaño máximo nominal reducido. Entonces, con eso garantizamos y con un martillo de goma, como digo, vamos corroborando que sea así, ¿no? Dicho de otra forma, en una columna, por ejemplo, si yo tengo un muro de ladrillos y tengo mi columna en el medio, ladrillos, y mi columna tiene cangrejera, digamos, hay un riesgo, ¿no? Porque hay una cangrejera en una columna. Pero al yo tener todo mi muro, no sé, de 6 metros por 3 metros de alto, que es concreto, y que yo tenga cangrejera en un pedacito, o sea, imagínate, el camino que recorre las cargas del techo hacia el muro son infinitos, por no decir, son varios, no es solamente como el caso de construcción convencional por la columna, ¿no? Sino que son por todos lados, ¿no? Entonces, digamos, ese pedazo que hubiese una cangrejera simplemente es los flujos de
del camino de la carga se redistribuyen, ¿no? Está bien. Acá también nos preguntan, si lo usara para implementar un sistema de almacenes sin la inyección del concreto, para hacerlo más recuperable, ¿qué tan seguro podría ser para mis clientes respetando los espacios? A ver, seguridad en el tema de, bueno, se han construido varios almacenes, de hecho, con el sistema, almacenes, incluso estructuras metálicas enormes, y viene el panel y es un cerramiento de más de 10 metros de alto, y entra como un cerramiento y lógicamente va a tener ciertas ventajas porque el panel, digamos, puede pasar el tiempo y no va a tener el problema de que se le va a malograr, se le va a degradar, en los ambientes internamente va a tener una mejor asepsia. Por ese sentido, ya incluso en industrias de lácteos, de alimentos, en almacenes en general, ¿no? Se han construido con el sistema. Correcto. Alexander nos pregunta, en la construcción que acabas de mencionar de Villa María, ¿las bases son de cimiento corrido o una pequeña platea de cimentación? ¿Eso está incluido dentro de Claro. los 7 días para la culminación de dicha vivienda? Sí, está incluido. Y lo que se hizo ahí se puede construir de dos formas. Puede haber una platea de cimentación dependiendo del tipo de proyecto, o en este caso, lo que digo, donde hubo un muro, por debajo había un cimiento corrido, ¿no? Al final yo tenía digamos, un perímetro de cimientos corridos que amarraban internamente, y encima yo terminaba vaciando mi losita encima, ¿no? A manera de losa, armada, pues, ¿no? Pero, digamos, eso se mantenía, y sí, los costos estaban dentro de eso. Gracias. Y bueno, acá tenemos 3 preguntas todavía. Para hacer una casa de 3 pisos, ¿es necesario el uso de una columna para soportar el concreto de cada techo? No, no, no. Eh, al igual que, por ejemplo, cuando se construye un multifamiliar, eh, con, actualmente se construyen muchos edificios multifamiliares, y con el tema estructural son muros de utilidad limitada, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que al ser vivienda tiene una densidad de muros en varias direcciones, por tanto el comportamiento estructural mejora muchísimo, y para este tipo de construcciones es lo mismo, o sea, no es el sistema, el sistema, porque al final es el concreto que trabaja, lógicamente, con todo el conjunto de placas, ¿no? Digamos, las cargas, las fuerzas se distribuyen en toda la densidad de muros, ¿no? Al final es un diseño, y eso también quiero comentarlo. El sistema constructivo RBS se diseña igual que con la norma E060, ¿no? Porque es un muro de concreto, ¿no? El muro de utilidad limitada, y no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Hasta 5 pisos. Para los pisos 4 o 5 pisos yo uso el panel de 10 centímetros. Y son casas hasta 2 pisos, incluso puede ser 2 pisos y una azotea, uso el de 64 milímetros, llenos de concreto y acero horizontal vertical. Correcto. Kemo Matos nos pregunta, ¿qué desventajas en cuanto al clima caliente o zonas sometidas a temperaturas máximas de 40 grados Celsius? Correcto. Es interesante porque dentro de los materiales de construcción, los que son de alta tolerancia térmica, ¿no? Por ejemplo, los materiales caseros, pues, transmiten el calor, pero inmediatamente, ¿no? Luego viene el concreto, y lo interesante del sistema es que yo tengo el concreto adentro, ¿no? Y tengo todavía una capa que está en contacto con la intemperie. Solo para darnos una idea, cuando yo voy a la cocina y cojo mi sartén, ahora con la tecnología, antes de repente los mangos de las sartenes eran de madera, pero ahora son de plástico, porque la conductividad térmica del plástico es muchísima más baja que la del metal y la del concreto, ¿no? Entonces, por ahí hay una buena ventaja en cuanto a diseño, por ejemplo, de vivienda bioclimática. Ok,
Alexander nos volvió a preguntar, si tengo un área de terreno por construir de 120 metros cuadrados y solicito sus servicios para construir una parte de la vivienda de 50 metros cuadrados y a futuro pienso culminarlo por completo, ¿cómo se ejecutaría? ¿Sería otro módulo por separado o se pueden dejar mechas en las losas y muros al Por igual que se hace supuesto. albañilería confinada? Excelente, excelente pregunta. Lo interesante del sistema que es modular, ¿no? Yo podría exactamente ahí, y lo explico con mi panel aquí. Imagínate que este es mi muro, el que al final da para mi patio actual, y más adelante quiero seguir construyendo. Entonces, yo donde me quedé, vuelvo a parar mis elementos verticales, lógicamente, al cero vertical, y hago lo siguiente, cojo el último muro y lo sigo empalmando, ¿no? Entonces va a haber una continuidad como si hubiese sido la construcción en una sola pieza, ¿no? El tema es que el sistema se deja ampliar, ¿no? Se deja, no se va a ver ese, uy, aquí vi que terminaste y volviste a empezar, ¿no? Lógicamente que hay que dejar la previsión. Él dice, voy a construir este proyecto, pero ahorita nada más voy a construir esta parte. Entonces se prepara, bueno, como en cualquier construcción, para luego ir creciendo, ¿no? Correcto, se pone un listón en ese borde, imagino algo que lo vas a sacar como proyección. No es como un cierre Sí, de ahí mercado. exactamente es un listón que tiene esa forma, como tienen unas uñitas ahí, y queda tapado. Oh, ok. Ya, y la última pregunta de Lisette Canelo. Perdón, se me acaba de ir la pregunta. Lisette nos comenta, ¿cómo se comportarían los paneles? Perdón, hay una pregunta antes. ¿De cuánto es el espesor de los muros de estos paneles de PVC? Correcto. El espesor, hay dos formatos, de 64 milímetros y de 100 milímetros. 64, viviendas hasta 2 pisos, más azotea, y el de 100 milímetros hasta 5 pisos, ¿no? En cuanto al ancho, hay varias tipologías de paneles que me van a servir a acomodarme o llegar a la arquitectura que necesito. Y en cuanto a la longitud, esos pueden venir hasta 12 metros, 11,95 ya. Pero bueno, por lo general un entrepiso 3 metros, 4 o 5 metros si son hospitales, ¿no? Pero se adapta a todo tipo de arquitectura. Perfecto. Y la última pregunta, ¿cómo se comportarían los paneles de PVC en caso de incendios? Excelente, excelente. Eh, en un incendio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mata? ¿No? En un incendio, a veces el fuego en sí no es lo que mata, ¿no? Porque el tema es que empieza a combustionar mi biblioteca, mis libros, mi madera, las cortinas, los muebles, y es muy rápido. Cuando ese calor llega al muro, al panel, el panel lo que va a hacer es que le llega el calor y nunca va a combustionar. El calor nunca va a hacer que el panel arda, ¿no? De hecho, el panel tiene la categoría ignífuga, ¿no? Lo que significa que te va a asegurar que ese panel, en el caso de que haya un fuego constante directo colocado ahí, no combustione. O sea, lo peor que puede pasar es que empieza a deformarse, empieza a derretirse, no gotea, empieza a transformarse. Es un proceso en el cual directo se degrada, pero no bota en el proceso humotóxico y no propaga la llama. O sea, uno puede, por ejemplo, colocar un puntito de fuego, una cortina, y eso se expande, ¿no? Yo puedo colocar un punto de fuego, ignición en el panel y no lo va a probar, ¿no? Eso es justamente la característica de un panel o de un material ignífugo, ¿no? No humos tóxicos, no propaga llama y se autoextingue. Perfecto, Farid. Muchas gracias. Esa fue la última pregunta. Agradecerte por tu participación en este ciclo de charlas de cuarentena y nuestro programa Yo Aprendo en Casa. Eres bienvenido nuevamente cuando gustes para presentar algo más de innovación, que es lo que nos estás mostrando el día de hoy. Finalmente, invitar a decirte tus últimas palabras. Encantado de tenerte. Bueno, primero para agradecer, como dije al comienzo, a ProManagement, a
a los compañeros que nos están viendo, a los colegas, a la familia que también está por ahí viéndonos. Y bueno, a ponernos un poco a pensar. Hoy en día lo que conocemos como mundo pues ya cambió, todo va a cambiar, ¿no? El concepto de construcción y entre otras cosas, ¿no? La necesidad, al comienzo mostraba que prácticamente desde la época de los romanos no hemos tenido innovaciones hasta dentro de los últimos 30, 40 años, pero la construcción ya es el momento en el que, digamos, apelemos a la innovación porque existen mejoras que nos van a permitir construir más rápido, más seguro y con mejor calidad, sin que signifique que sean costos elevados, ¿no? Yo creo que es momento de poner en balanza lo convencional con las actuales construcciones modernas, ¿no? Y sobre todo seguras porque tienen un respaldo de un gobierno que lo ha, con una resolución ministerial, lo ha validado, ¿no? Agradecer el tiempo por haber escuchado la historia de la innovación en la construcción y un poquito conocer el sistema RBS. Gracias a todos. Gracias, Farid. Nos vemos. Hasta luego con Nos todos. vemos. Hasta luego.